llevó mujeres barbudas, bueno, lo que ustedes quieran. Y por supuesto, pues otros emperadores romanos. Pero lo más curioso es que en ese momento Napoleón, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, va a ser muy fácil imponer la purificación civil. Y lo digo porque me picó la lengua. Nada más el erótico que el matrimonio y la familia institucionalizado. Mejor dicho, los maricas, si se quieren casar, pierden todo el erotismo. Exactamente, y eso precisamente estamos de acuerdo a hacer la ética. Es pedir institucionalizar. Hacer lo mismo que todo el mundo hace, para que quede presión. Correcto, porque es que hay gente cuando dice que apuntó mi primera intervención, cuando se refiere a que la sexualidad era tal vez más rica, la potencia del deseo más bien, mediante las prohibiciones en los oscuros conventos medievales, que en una época de liberación apuntaba hacia acá. Y evidentemente, si hay algo curioso en las relaciones homosexuales, ya sean lésbicas o masculinas, es precisamente el principio de la relación. Por eso, yo diría que la creo así de como una especie de regla que nosotros nos tratamos. En términos económicos del deseo, habría que diferenciar el erotismo del deseo normal, que es el Deleuze inmediatamente, el Deleuze y Guattari particularmente. Pero en el momento en que el erotismo, o más bien las relaciones eróticas, se liberan abiertamente, se institucionalizan además, pues pierden en cierto modo su encanto. Entonces, precisamente en estas relaciones que son la de la diferencia, a propósito de la moda del género, el idealismo, lo gay, la liberación, etc., pues el principio de radicación es una fuerza enorme que les permite combatir contra el orden social. Inmediatamente pienso en una noticia en algún país oriental. Hace 3 o 4 días se publica la sentencia de una pareja que fue condenada a 14 años de cárcel por tener una relación homosexual. Entre los musulmanes, ustedes saben que en muchos países musulmanes una relación homosexual conduce a la pena de muerte. Entonces yo diría que precisamente cuando se habla de erotismo es mucho más cargado el erotismo como en la contrarreforma del barroco. Nada más, yo creo que ya Fabián fue explícito, hizo las citas con una memoria extraordinaria de Santa Teresa, en fin, de los grandes poetas del siglo de oro, sobre todo los poetas españoles, donde se siente el erotismo, incluso poetas medievales y místicos medievales. Pienso inmediatamente en el libro del amigo y del amado, donde perfectamente desconocemos quién es el autor, pero que pasa una homosexual tan profunda por el amigo y el amado que es Jesús. Y como decía Fabián, en el misticismo, y eso lo anota Bataille, lo anota Foucault también, y muchos otros autores que han estudiado este aspecto, se canaliza todo el deseo. Pero lo que yo quisiera recalcar es que hay un texto de Foucault que es muy citado, poco conocido también, las palabras de las cosas. ¿Sí? En un momento dado, donde habla de la analítica de la virtud, dice precisamente la muerte de Dios, o sea, el hecho de que el deseo, en su sentido más amplio, como potencia de vida, en el momento en que deja ser canalizado hacia el misticismo, se convierte en un deseo histórico, es decir, que se vuelca sobre su propia virtud hasta llegar al valle afirmando que lo único que es seguro es la muerte. ¿Y cuánto de romanticismo veo en esa relación entre el amor, el cuerpo y la muerte? Es decir, que esa vinculación burguesa romántica, por ahí pasa por una piedra como y no solo la montaña mágica, el Petropausto, es decir, todas obras, pero precisamente vincular el desahogo erótico, el placer erótico, vincularlo con la muerte. Yo diría que hoy en día esos autores como Burroughs, que inmediatamente rompen todos los esquemas, y me refiero a Burroughs más que a otros autores, autor particular, porque yo diría que es la muerte de romanticismo. En esa escritura también fragmentaria de los cuerpos eróticos fragmentarios, de una manera, con una estética que para la mayoría de las personas es sólida, es oscura, es de cierto modo una estética de maleable, de mal. Logra dar otra dimensión a la sexualidad que me parece que corresponde más al momento presente. Es decir, no tiene puestos adornos de la muerte, etc. En el sentido, diría que Freud, en cuanto a reedición de Schopenhauer y del romanticismo burgués, pues logra crear esa relación tan culpable, porque es profundamente religiosa y culpable, entre el acto de morir, si se le puede llamar a la muerte un acto. Recuerden ustedes que el coronel Albertiano Buendía decía: uno no se muere cuando quiere, sino cuando puede. Aunque
pero vincular ese acto con el erotismo me parece que todavía carga la culpa de ADN. Ahora, con el profesor Megulla, desde mi punto de vista, antes que rápidamente entendí las preguntas, de que la sexualidad en cualquier cultura, y esa es la hipótesis central que hay detrás del malestar en la cultura latinoamericana, pero se refiere al sexo, requiere una reglamentación, una normatividad, es cierto, pero incluso elementos como tan discutidos en la cultura occidental, prácticamente yo diría que se ve en la obra de Jiménez el problema del incesto y el tabú del incesto. No sé qué puede pensar, pero el profesor me lo va a aclarar. Si hay una prohibición, una interdicción del incesto, es porque hay un deseo de incesto. Pero yo diría que no es una prohibición universal, sino es universal solo en la medida en que atenta con ciertas formas de familia, lo que no quiere decir que nos reduzcamos simplemente, no sé si me quedo corto en el lenguaje, a las formas de parentesco de la cultura occidental, de la cultura cristiana occidental, judía o greco-judía. Indudablemente la economía ha aportado muchos elementos, pero yo no diría que se puede hablar tan tajantemente de una prohibición en el sentido universal del incesto. Incluso en estratos sociales, piensen ustedes entre los egipcios, los faraones, sin toda su dominación, se reproducía a partir del incesto. Entonces, ese aspecto me parece muy curioso. Ahora, la relación entre el erotismo y la política es algo bien complejo. Solo diría, desde mi punto de vista, para dejar algo que decir a los otros españoles, evidentemente, ¿sí? Un erotismo como liberación de pulsiones, el profesor Melú habló de pulsiones, y yo entiendo perfectamente que el cuerpo humano, más allá de la trascendencia, más allá del alma de las religiones, etc., es un conjunto de pulsiones azarosas, que como la marea sube y baja en un momento dado, una liberación erótica necesariamente es una línea de fuga. Y en ese sentido, no es una liberación política en términos del Partido Comunista y del Estalinismo. No hubo nada más anti-erótico, antes de horripilante. Y creo que nosotros pertenecemos a las liberaciones que le damos los informes del 10 Congreso del Partido Comunista contra el estalinismo, precisamente. La liberación erótica es una liberación necesariamente política, si entendemos que la organización de nuestro cuerpo es una organización política, y no solo la liberación erótica, sino cualquier línea de fuga entendida en términos de la realización de una individualidad o de un colectivo, evidentemente, cuando línea de fuga, utilizando una expresión de derecho, pues tiene un contenido político, pero no un contenido colectivo, como partido, como institución organizada. Eso sí me parece antierótico y terriblemente fascista y peligroso hoy en día. Pues. Ahora, en cuanto a la privacidad del Internet, no, yo diría que lo que se ha identificado es como dice, voy a poner un ejemplo para hacer una analogía, que es que el Estado Nacional se está acabando. Todavía está el fantasma del anarquismo, el ciclo de ciudadanía. Yo diría que no es tanto que se está acabando, sino que asume otras funciones, las estructuras se modifican. De la misma manera, la privacidad y la vida privada adquiere otra funcionalidad, porque habría que preguntarse qué es la privacidad, por ejemplo, para darle una carga negativa en el victorianismo del siglo XIX. Entonces, con esto quiero decir que no toda privacidad es necesariamente deseable si se con el problema político. Es decir, hay tipos de privacidad, piensa la privacidad de los mismos, piensen ustedes, que realmente es alienante, que es monstruoso, si se quiere perverso. Pero esta queja que se oye en los más medios, de que con el Internet, con la televisión se ha perdido la privacidad, también es un problema de adecuaciones estructurales en un orden social. Algo así como cuando se decía con la imprenta, la aparición en Maguncia de la imprenta. Lo terrible, pues el mundo se acabó porque ahora los libros no serán manuscritos, etc. Incluso los lectores de bibliotecas se quedan de que ahora el libro crece con el Kindle digital. Entonces se va a acabar la cultura, etc. Yo diría que se modifican las condiciones, las relaciones, los juegos de poder que permiten tal o cual tipo